Hermanos, muy buenos días nuevamente. Es un privilegio estar reunidos aquí en esta mañana junto con ustedes y delante de la presencia del Señor, ¿no? Porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Uno de los atributos del Señor es su omnipresencia. Él está en todo lugar y está también en cada creyente, en cada persona que le ha creído. Quisiera saludar de manera especial a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales y una bienvenida a todos los que estamos reunidos el día de hoy. El Señor sea ayudándonos a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir el mensaje de Dios, para recibir con humildad la palabra del Señor. Amén. Amén. Quisiera pedirle el favor a mi hermana Marcela para que ore por la ofrenda. Gracias. Adelante. Amado Señor, te queremos dar gracias el día de hoy porque hasta el día de hoy tú nos has provisto de todo cuanto necesitamos. Padre Santo, acepta las ofrendas que nosotros damos para tu obra. Tú no necesitas nada, Señor. Sabemos que es por enseñarnos y te damos gracias que nos permitas ejercitarnos en esta labor. Para ti toda la gloria y la honra, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, gloria a Dios que nos da la oportunidad de poder alabarle de esa manera también, ¿no? Amén. 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 Ahí donde estamos de pie, por favor, yo quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en la epístola, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a buscar el capítulo 15. Donde vamos a leer el verso 1 y 2. Repito, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 1 y 2. Si alguno de mis hermanos quiere dar lectura a la palabra de Dios, adelante. A ver, ¿quién se anima? Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 1 al 2. A ver, por acá mi hija quiere leerlo, entonces hágase un poquito para acá, para mí. En voz alta y claro, por favor. Dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya anteriormente alabamos al Señor y oramos por la palabra de hoy. Nos sobra pedirle a nuestro Dios que su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a tener un corazón humilde y dispuesto para escuchar el mensaje del Señor. Ya pueden sentarse. Tomemos asiento, acomodémonos, pongámonos bien atentos, nuestros oídos espirituales, nuestro corazón dispuesto también. El mensaje de hoy, hermanos, lleva por título Auténticos. Para quienes quieran apuntarlo, lleva por título Auténticos, o apuntémoslo en la mente para que no nos distraigamos. Bueno, con respecto a la palabra auténtico,
significado que nos da el diccionario es de una persona consecuente consigo misma, que se muestra tal y como es, que no aparenta ser lo que no es. Es una persona auténtica se caracteriza porque no es falsa, se muestra y se manifiesta con sencillez, con humildad, con naturalidad. Es siempre la misma y en ella hay equilibrio, armonía y coherencia. Una persona auténtica es una persona que habla con verdad, que es legítima. Algunos sinónimos que encontramos en el diccionario: verdadero, legítimo, cierto, original, genuino, real, puro. Son muchos los sinónimos que nos da la palabra de Dios, el diccionario, perdón, al respecto. Permítame un segundo porque se nos va a apagar el computador. Por favor, préstame el cargador. A ver. Ya conectamos aquí para que no vaya a haber problema de que nos desconectemos con nuestros hermanos que están en línea. ¿Ya? Pero ahí ya está cargando. Bueno, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en algunos conceptos que nos da el diccionario y sinónimos de la palabra auténtico, ¿no? Bueno. El apóstol Pablo, quien escribe esta carta, que va dirigida tanto a los corintios como a todo creyente, ¿no? No es solamente para los corintios. Siempre que leemos un pasaje de las Escrituras es importante preguntarnos, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Por qué está hablando lo que está hablando? Si es para el pueblo de Israel, si es para la iglesia, si es para alguna persona en particular, si tiene que ver con nosotros. Son muchas, haciéndonos esa clase de preguntas podemos dar una buena interpretación a la palabra de Dios. Entonces, va dirigida a los corintios y a todo creyente, a la iglesia en general. En el contexto general de la epístola a los corintios, hermanos, podemos ver o podemos notar con bastante claridad que el apóstol Pablo viene corrigiendo a los corintios por algunos desórdenes que se estaban presentando en la iglesia de Corinto. Y Pablo pues los exhorta y también los anima a hacer todo ordenadamente, con orden. Y llegamos al texto base donde el apóstol Pablo pues les recuerda, les declara el evangelio que él mismo les había predicado y comienza diciendo, ¿no? Entonces, además os declaro, hermanos, además de lo que ya les venía hablando el apóstol Pablo, los venía corrigiendo, los venía exhortando, los venía animando, ¿no? Entonces, ahora quiere declararles algo más, por eso dice además. Y me agrada pues el cariño con el cual se dirige a ellos, ¿no? Llamándolos hermanos. En otras porciones de la escritura o en otras ocasiones el apóstol Pablo le llama hijitos. Incluso en otras ocasiones se dirige a ellos llamándolos amados, manifestando de esa manera su amor, ¿no? Su cariño y su aprecio por ellos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En el capítulo 1 y 2 de la epístola a los Gálatas se nos narra cómo Dios aparta desde el vientre de su madre
al apóstol Pablo, ¿no? Quien antes se llamaba Saulo de Tarso. Y dice que por su gracia lo llama y le revela a su Hijo. De manera que el evangelio predicado por el apóstol Pablo, él no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación del mismo nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que debemos tenerlo bastante claro, porque la palabra de Dios nos lo muestra y podemos corroborarlo en la misma. Bueno. Amén. Amén. Ahora, ¿quién es cuando dice que le encargó y le reveló el Evangelio por revelación de nuestro Señor Jesucristo y que lo encomendó, lo encargó para que lo predicara a todos los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Es una pregunta que surge, ¿no? Y que haciéndonos esas preguntas, pues podemos entender un poco más la palabra de Dios, entender mejor o entender lo que realmente, lo que quiere transmitirnos el escritor. Los gentiles son todas las otras naciones que no son el pueblo de Israel. O sea, es una explicación bastante clara. O quien no haya nacido en Israel, pues no puede decir que hace parte o forma parte del pueblo de Israel, y por lo tanto no es judío ni es israelita, sino es un gentil. Cada persona que se convierte a Cristo, que se convierte a la fe de nuestro Señor Jesucristo, deja de ser gentil, deja de ser judío y entra a formar parte de la familia de Dios, de la familia de la iglesia, del pueblo de Dios, que es su iglesia, ¿no? Porque también los israelitas o los judíos que actualmente muchos de ellos no creen en Cristo, porque aún están esperando su primera venida, a pesar de que Él ya vino, como está escrito, ¿no? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, es decir, no le creyeron. Cuando ellos crean, pues, y se conviertan a Cristo, pues dejarán de ser judíos, dejarán de ser israelitas y empezarán a formar parte del pueblo de Dios actual, que es la iglesia. Amén. Amén. Esto lo podemos corroborar y esto lo explica el mismo apóstol Pablo de una manera clara en el capítulo 2 de Efesios, del verso 11 al 29, y también en 1 Corintios capítulo 10, verso 32, donde habla de tres pueblos diferentes, ¿no? Volviendo al texto, hermanos, sigue diciendo, el cual también recibisteis. O sea, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Pablo les había predicado el evangelio a los corintios, hermanos, y ellos lo recibieron. La palabra recibir en la Biblia pues nos da la misma idea o el mismo significado de acoger, aceptar, creer, ¿no? Recibir, dice, ellos lo recibieron, es decir, lo creyeron. Y es lo que Pablo está afirmando de una manera clara, que los corintios, a quienes les había predicado el evangelio, lo aceptaron, lo recibieron, lo creyeron, lo obedecieron. Y una pregunta que nosotros podríamos hacernos es, cuando escuchamos el evangelio, ¿lo creemos? Amén. Cuando escuchamos el evangelio, ¿lo aceptamos? Amén. ¿Lo aceptamos como palabra de Dios? ¿Lo acogemos? ¿Lo obedecemos? Amén. ¿Lo recibimos como lo recibieron los corintios después de que lo escucharon de boca del apóstol Pablo? ¿O necesitamos recibirlo del apóstol Pablo para creerlo? Hoy no tenemos al apóstol Pablo físicamente,
pero sus escritos siguen hablando, nos siguen hablando. Además, existen muchos obreros, siervos fieles del Señor que continúan predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando lo escuchamos, ¿lo creemos? ¿O creemos a medias? ¿O lo creemos en su totalidad? ¿O decimos, ya luego creeremos? Cuando el Evangelio es predicado, hermanos, hay quienes creen, como también hay quienes no creen. Hay quienes lo reciben y hay quienes no lo reciben también. Y esa es la libertad que Dios le da a cada ser humano para creer o para rehusar creer. Pablo mismo escribe en Romanos capítulo 10, verso 16, dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Así que cuando escuchemos el Evangelio, hermanos, tenemos la libertad, la total libertad de creerlo o de rehusarnos a creer. Y esa libertad la vemos claramente a lo largo de toda la Escritura, lo que llamamos, lo que conocemos en el lenguaje cristiano, que es el libre albedrío o libertad. Por eso digo, tenemos la libertad de creerlo o de no creerlo, aunque nos conviene más creerlo, porque el creerlo y obedecerlo en todo el contexto de la Escritura, hermanos, podemos ver que nos trae bendición, que nos trae paz, que nos trae restauración, que nos trae salvación, que nos transforma, que nos cambia, bueno, etcétera. Son muchos los beneficios que nos trae a nuestra vida el creer en el Evangelio, el creer en la palabra de Dios. Regresando al texto base, donde Pablo continúa expresando, en el cual también perseveráis. O sea, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. La palabra perseverar es sinónimo de continuidad, es mantenerse firme, es mantenerse constante, firme en sus convicciones y en sus creencias. Es sinónimo de persistir, de insistir, de permanecer, bueno, etc. A pesar de los problemas que se suscitaban, en la iglesia de Corinto, hermanos, los creyentes de la época perseveraban constantemente en el Evangelio. Y eso es algo que lo deja, de lo cual el apóstol Pablo deja constancia en lo que estamos leyendo. Porque el apóstol Pablo dice, en el cual perseveráis, lo está afirmando, ¿no? Está dando esa constancia en su carta. Y nosotros, ellos perseveraban, nosotros perseveramos en el Evangelio que nos fue predicado, a pesar de las circunstancias, por adversas que sean, perseveramos, permanecemos firmes, a pesar del desprecio, aún de nuestra misma familia, de la burla de nuestros amigos, nos mantenemos firmes, nos esforzamos para estar en pie, afirmados y establecidos en el Evangelio. Son preguntas que nos llevan a reflexionar, ¿no? A meditar y por ende, pues, personalmente darle una respuesta al Señor. Probablemente estemos fallando en algunas cosas. Lo importante es reconocerlo, porque Dios es un Dios de oportunidades, que aun cuando fallamos, cuando nos equivocamos, mientras tengamos vida, Dios nos da la oportunidad de poderlo corregir, de poderlo enmendar, de poder hacernos a un lado, de dejar de hacer lo que no agrada a Dios y hacer lo que realmente le agrada al Señor. Siguiendo con el texto base, hermanos, dice, por el cual
Asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Amén. Pablo continúa exhortando de esta manera a los corintios, recordándole la importancia de retener, de guardar, de memorizar o de recordar siempre, tener siempre presente el mensaje del Evangelio que él mismo les había predicado, y asimismo pues les da un mensaje de esperanza que es para todos nosotros, hermanos, un mensaje de esperanza para todo aquel que crea, para todo aquel que no se rehúse a creer cuando escuche el Evangelio, sino que lo crea, para todo aquel que permanezca y que también lo retenga, que lo obedezca, que lo guarde, bueno, etc. Y es la promesa de salvación. Yo creo que esa es la mejor noticia que un ser humano pueda escuchar. Le escuchaba a alguien decir que hay algo más valioso que el oro, que la plata, que las esmeraldas, y es la información. ¿Por qué? Porque si no tenemos la información de dónde se encuentra ese oro o esas esmeraldas, pues no tiene ningún valor. Lo mismo pasa con el mensaje del Evangelio. Si no lo escuchamos, si alguien no nos lo predica, pues no vamos a enterarnos de esa buena noticia que más adelante quiero explicarlo brevemente. Por eso el apóstol Pablo les recuerda, ¿no? Le recuerda esa nueva noticia, ese mensaje de salvación que, repito, es para todo aquel que crea, que permanezca y que guarde la palabra de Dios. Y con esto no estoy hablando de salvación por obras. No quiero decir que si no hacemos esto, entonces no vamos a ser salvos. No, porque la salvación es por gracia, es un regalo del Señor, ¿sí? Pero por amor a ese regalo, por gratitud a esa salvación que Dios nos ha dado, pues caminamos en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Amén. 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 Bueno, ya hemos hablado del Evangelio, de la importancia de creerlo, de recibirlo, de guardarlo, y cómo Pablo lo predicó a los corintios, ¿no? Después que nuestro Señor Jesucristo se lo revelara. Y pues yo quiero aprovechar para brevemente explicar qué es el Evangelio. Porque a veces escuchamos la palabra Evangelio, o hay muchas personas que probablemente nos puedan escuchar y no saben qué es la palabra Evangelio. La palabra Evangelio, hermanos, recordemos, para quienes ya lo tenemos claro, es buenas nuevas. Es un mensaje de parte de Dios para toda la humanidad, que consta de dos partes: una noticia buena y una noticia mala, porque siempre para que haya una noticia buena es porque hay una noticia mala, ¿no? La noticia mala es que por nuestro pecado y por nuestra maldad merecemos la condenación. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿quién de nosotros no ha pecado? La misma Biblia lo constata, ¿no? Que todos somos pecadores, que todos en algún momento hemos pecado. Y por haber infringido esa ley de Dios merecemos la condenación. ¿Por qué? Porque ofendimos a un Dios santo. Santo, santo, santo. Esa es la mala noticia. Pero la buena noticia es que Jesucristo, Dios, envió a su Hijo al mundo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario por nuestra maldad. La ira
que la ira de Dios la descargó en Cristo por el pecado. Y Cristo recibió ese castigo por cada uno de nosotros, por el mundo entero, no solamente por los que estamos aquí en esta mañana, sino por el mundo entero. Dio su vida en la cruz. Resumiendo, hermanos, el Evangelio se trata de la ley que nos condena y la gracia que nos salva. Amén. Y repito, es la mejor noticia, la mejor información que un ser humano pueda recibir. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvarnos, tiene poder para transformarnos, tiene poder para hacernos nuevas personas, para restaurarnos. Pero hay un condicionante, y es creer. Y es lo que hemos visto a lo largo de estos dos versos, de cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios, ¿no? En el texto base, hermanos, el apóstol Pablo termina diciendo: si no creísteis en vano, hablando del Evangelio, dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo finaliza afirmando que si no se persevera, que si no se retiene lo aprendido, lo oído del Evangelio, hermanos, si no se persevera en todo el mensaje del Evangelio, el creer será en vano, es decir, inútil, que no sirve para nada y que no nos aprovechará en nada, en absolutamente nada, el haberlo escuchado. Y no seremos cristianos auténticos. ¿Y tú eres un cristiano auténtico? ¿Somos cristianos auténticos? Respondámosle al Señor. ¿Cómo sabemos que algo es auténtico o que algo es real? Por las características que lo definen, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de un billete. ¿Cómo sabemos que un billete de la denominación que sea es real o no es real? Por las características que lo definen como algo legítimo, ¿no? La marca de agua, la cinta en la mitad, la textura del papel. Bueno, todas las características que conocemos de un billete, ¿no? Asimismo, hermanos, ¿cómo sabemos que un cristiano es auténtico? ¿O que un creyente es realmente auténtico? Pues por las características de las que hemos hablado, ¿no? Que son las que nos definen como auténticos creyentes. Características como cuáles: el que persevera, el que guarda, el que cree, el que permanece, el que obedece, el que retiene el buen depósito. Esas son características que definen a un auténtico cristiano. Son muchas, quiero dar una más. Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y podríamos citar muchas más características, ¿sí?, que nos definen o que definen a un auténtico creyente. Por eso es importante, ¿cuántas de ellas tenemos nosotros? ¿Cuáles nos hacen falta? Son preguntas que nos hacen reflexionar, ¿no? Que debiéramos meditar en ellas y pedirle al Señor que nos muestre en cuál estamos fallando, cuál nos hace falta, cuál debemos reforzar para de esa manera ser auténticos cristianos.
En el mensaje que nos da hoy Dios por medio del apóstol Pablo, hermanos, es bastante claro, es sencillo, es contundente, y yo creo que no debiéramos hacernos tanto lío en la cabeza porque es algo sencillo, ¿no? Y así es toda la palabra de Dios, clara, sencilla, está hecha para que la entienda un niño de 5 años. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, Él no hacía grupos aparte, sino predicaba en general, a todas las personas, los niños junto con sus papás, junto con sus familiares, y Jesús les predicaba a todos en general. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra de Dios es sencillo, hermanos. Nosotros somos los que a veces lo complicamos cuando le damos interpretaciones erradas, o cuando se alegoriza un pasaje que no hay necesidad, porque es sencillo entenderlo, hermanos. Por eso digo, el mensaje que vemos hoy es fácil de entender, es sencillo, y además de todas las recomendaciones que el apóstol Pablo y exhortaciones que el apóstol Pablo hace a los corintios, y que es para nosotros también, que debemos aplicarlo a nuestra vida, hermanos. Además de eso, nos hace un llamado de alerta, ¿no? Un llamado de alerta, ¿para qué? Para que nuestro creer no sea en vano, no sea inútil, no sea nulo, para que nuestro creer no sea infructuoso, es decir, sin fruto, sin efecto. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con unas palabras que el escritor de Hebreos escribe al respecto. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El apóstol Pablo en este pasaje hace como un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia, ¿no? Dice, porque también a nosotros, o sea, como a ellos, como al pueblo de Israel, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Cuál es la buena nueva? El evangelio de salvación, la palabra de Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. No les aprovechó, no fue útil para sus vidas, no fue fructuoso. ¿Por qué? Porque no la recibieron con fe, ¿no? Porque cuando la escucharon no iba acompañada de fe. Por eso es importante, hermanos, y yo creo que ese es el tema central, lo que quiere darnos a entender el apóstol Pablo también con este verso que meditamos en esta mañana, que es la fe, hermanos, el creer, el depositar fe en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ese creer sea fructuoso, que no sea vano. Y algo vano es algo pasajero, es algo que no sirve para nada. Pero nosotros, como creyentes auténticos que somos, ¿no? Debemos perseverar, debemos permanecer, debemos retener la palabra de Dios, porque de esa manera mostramos esa autenticidad, ¿no? Era el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos, y me gustaría animarlos para que con la ayuda de Dios, siempre dependiendo de Él, le pidamos que nos ayude a ser cristianos auténticos, cristianos verdaderos, cristianos legítimos. Y eso me recuerda las palabras que Cristo le manifestaba a Natanael, ¿no?
cuando lo veía venir de lejos. Dijo, he aquí un verdadero israelita. Qué bueno sería que cuando alguien nos vea o cuando se refieran a nosotros puedan decir, es un verdadero cristiano, es un auténtico cristiano, es un auténtico discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana por la palabra que nos recuerdas a través del apóstol Pablo. Ayúdanos, Señor, a retenerla en nuestro corazón, a guardarla, a creerla, Señor, para así mismo obedecerla, ponerla por obra, Señor, y que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nuestras vidas en su totalidad y que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo, Señor. Porque Él es nuestro mayor referente. Ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, Señor, porque sabemos que nos falta cumplir algunas cosas, mejorar en otras, pero con tu ayuda, Señor, será posible, porque tú estás ahí para ayudarnos en nuestras flaquezas y en nuestras debilidades. Amén. Ayúdanos también a poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes. Llévate la gloria en esta mañana, Señor, y gracias por tu palabra nuevamente. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que escucharán el mensaje de tu palabra, el mensaje de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Una feliz semana, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga.